Hola hermanos y amigos, es un placer una vez más estar con ustedes en este momento. Quisiera hablar un poco más de la cuestión de la comunión que se encuentra en el Evangelio de Juan, el comunión del amor fraternal. Uno de los se puede decir, grandes temas que encontramos en las predicaciones, las enseñanzas de Cristo Jesús. Es esta cuestión del amor fraternal. Y aquí en Juan 13, los versículos 31 al 35, encontramos uh, a Jesús con los apóstoles en los últimos momentos antes de ser crucificado por nosotros. El propósito de la venida de Jesús la primera vez fue para mostrar la vida que está en Él, la vida que está en el Padre. Esta vida es la luz del mundo, Juan 1. Entonces, esta luz que vemos por medio de ver la vida que está en Jesús, se refleja en el carácter, en la vida que Jesús pasó aquí en la tierra. El ejemplo de amor, el ejemplo de justicia y de santidad. Y leyendo aquí en Juan 13, encontramos a Jesús después de 3 años de estudiar, de caminar en todas partes de la tierra de Galilea, de Samaria y de Judea, enseñando las enseñanzas que se encuentran, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Estos temas muy grandes de cómo el hombre debe de andar aquí en la tierra para tener la vida que Jesús trajo del cielo. No podemos tener esta vida si no vivimos esta vida. La vida depende de nuestra obediencia, depende de nuestra imitación de la vida de Jesús. Dios envió a Jesús a la tierra en los tiempos de mucha guerra y siempre ha sido así. La tierra siempre ha sido un campo de guerra, de violencia, de inmoralidad, de abuso sexual, abuso físico, abuso verbal. El hombre maltrata a su prójimo. Cuando Dios al principio nos dio los 2 mandamientos más importantes que todos, amar a Dios con todo su corazón y amar al prójimo como a sí mismo. Pero el mundo no cumple estas leyes de Dios, no cumple el deseo, el orden, el patrón que Dios ha dejado a los hombres. Entonces vino Jesús. Y aquí en los últimos momentos, antes de ascender al cielo otra vez, dice aquí en Juan capítulo 13, el Evangelio de Juan, capítulo 13, el versículo 31. Entonces, cuando salió Jesús, dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. El momento se acerca. La gloria de Dios se refleja en la muerte de Cristo en la cruz, porque esto fue expresión del amor de Cristo para nosotros, el amor de Dios para nosotros, el amor. Entonces, el sacrificio del amor, de negarse a sí mismo para el amor. Y Dios es glorificado en él. Dios, dice 32, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y le glorificará enseguida, dice el versículo 33. Sigue Jesús hablando.
hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis. Y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús a punto de despedirse de ellos, ir al cielo. Pero dice, antes de salir, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Esto es el último, el primero y el último de los deseos de Jesús para sus discípulos. Es que tuvieran esta victoria sobre el odio, sobre la falta de respeto entre los hombres, el amor que se sacrifica para el bienestar de su prójimo. Entonces dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros, hermanos. Esto es mandamiento, no es automático, no es algo que podemos hacer o recibir pasivos. Tenemos que ser activos, amar. Como Jesús amó a nosotros, tenemos que amar el uno al otro. Ahora, adelante, porque este tema está muy fuerte. No hay tema más importante. Esto es la prueba de la autoridad de Jesús. Si aceptamos la voluntad de Él, si aceptamos la voluntad del Rey de Reyes, si somos discípulos de Jesús o no. Capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. ¿Qué fruto? Hermanos, amigos, el fruto habla de la forma de vivir esta vida que Jesús nos enseña, que tiene su expresión en el amor al prójimo, en el amor al hermano, en el amor a Dios. Porque amar a Dios es obedecer a Dios. ¿Y qué quiere qué quiere Dios que nosotros hagamos? Es esto. Dice, si no amamos como Dios quiere que amemos, entonces dice, nos va a podar, nos va a quitar de la vid. Dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Jesús nos limpia porque nos corrige. La palabra nos enseña, nos corrige las malas actitudes, las malas costumbres. Nos enseña mejor manera para vivir. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermanos, amigos, no podemos llevar fruto si no estamos en comunión con Jesús, atados a la vid. Si no tenemos esta conexión con quien nos enseña, con Cristo Jesús, que nos da vida por sus enseñanzas, por su palabra. Si no escuchamos, si no ponemos en práctica, si no obedecemos esta palabra, no tendremos la vida si no permanecemos en Él. Esta relación en Él es algo que toda la enseñanza de la comunión de los discípulos que se aman el uno al otro, esta comunión que Él aquí describe
se encuentra en la comunión de la iglesia, en el culto de la iglesia, cuando cantamos juntos, cuando oramos juntos, cuando observamos la cena del Señor, cuando ofrendamos juntos, cuando escuchamos las palabras de Dios y aprendemos y crecemos en conocimiento. Esto es comunión que tenemos conforme al patrón que Cristo nos enseña. Y aquí el Señor nos dice, nos amenaza. Si no nos quedamos en la vid, no tendremos esta vida. Entonces dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca y los recoge. Los echan al fuego y se queman. Hermanos, esta figura del fuego, en Mateo Cristo le llama el infierno. El Señor dice, o seremos salvos o seremos condenados. Tendremos vida por comportar. El Señor no nos da otra opción. O que seamos cristianos o vamos al infierno. O seamos obedientes en todo detalle. En este caso, mayormente, es nuestra forma de amar el uno al otro y de tener comunión, de tener esta participación juntos en la obra del Señor. Entonces, Dios nos va a rechazar, nos va a enviar al fuego, dice. Entonces, el 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. La petición de este contexto que él ofrece contestar es la petición de llevar mucho fruto. Y cuando nosotros intentamos llevar mucho fruto, es difícil. Hace mucha falta de la ayuda de Dios y Dios nos ayudará a llevar fruto. Pero tenemos que pedir ayuda. No está hablando de cualquier petición. Los hombres, como dice Santiago 3, los hombres piden muchas cosas que no valen nada. Dios no ofrece cumplir las peticiones que no nos ayudan a llevar fruto. En este contexto, habla mayormente de la importancia de llevar a cabo la voluntad de Dios, lo que Él quiere que hagamos en llevar fruto para la gloria de Dios. Entonces dice, pues el 8 otra vez, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Es la prueba, como ya dijo en capítulo 13, en 13, 34 y 35. Así el mundo conocerá que nosotros somos discípulos de Cristo, si nos amamos el uno al otro. Esto es llevar fruto aquí. Y esto da gloria a Dios. Cuando nosotros nos portamos como Dios quiere, cuando nos amamos como Dios quiere, Dios es glorificado. Los ángeles en los cielos ven amabilidad, este amor, esta cortesía, esta consideración, y los ángeles dan gloria a Dios por su sabiduría, por su poder, el poder del Evangelio que obra, el poder de la sangre de Cristo derramada para nuestro perdón del pecado, que nos ayuda a morir a la carne y vivir para dar gloria a Dios. Entonces dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado,
permanecer en mi amor, dice. Permanecer es mandamiento. Tenemos la opción de permanecer o no permanecer. Nos exhorta. Entonces dice, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este gozo es posible cuando existe este amor, esta fidelidad a Dios, esta gloria a Dios. Esto da gozo a Dios, da gozo a nosotros mismos. Nosotros damos gozo el uno al otro por esta forma de vivir. Este es mi mandamiento, versículo 12, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Somos amigos de Cristo con esta condición. Si cumplimos el deseo de Cristo, si hermanos, amigos, si fracasamos en esto, si fracasamos en cumplir este deseo de Cristo, no seremos amigos de Cristo. Cristo también dice, ama a nosotros porque nosotros nos amamos el uno al otro. Así seremos amigos de Cristo si hacemos lo que Él nos manda. Ya no os llamo siervos, si somos siervos de Cristo, ¿verdad? Pero ahora dice, los que aprenden cómo andar con Cristo en esta comunión de amor, amor fraternal, dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Oiga, nos ha enseñado, nos ha descubierto la dulce voluntad del Padre, la vida que tiene el Padre en el cielo, que envió a la tierra por medio de Cristo, esta vida que es la luz del mundo, esta vida, este amor es lo que cambia el siervo en amigo. Os he llamado amigo porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Hermanos, esto es el tema, ya he hablado 20 minutos y estoy bien contento que hubieran ustedes me escuchado. Entonces ahora termino con estas palabras preciosas. Somos los elegidos de Cristo. ¿Quiénes? Le digo como en la forma de hablar de Isaías, como Cristo es el escogido de Dios. Nosotros en Cristo llegamos a ser los escogidos de Dios. Somos los reyes del mundo, somos los príncipes del mundo, somos los santos del mundo. Si aceptamos la enseñanza, si ponemos en práctica esta enseñanza, si tenemos este amor que refleja la gloria de Dios, somos los escogidos. Los demás, los que no escogen a Dios, Dios no escoge. Dios nos llama. Dios fue primero, nos llamó a nosotros, nos amó primero. Ahora nos toca a nosotros responder
y amarle, para que seamos también los escogidos que Él quiere que seamos. Espero que Dios les anime a buscarle a Él con más fervor, con más compromiso, con más devoción y dedicación, y que Dios los bendiga ricamente.